Bendito, gracias por esta noche, Señor, y queremos, Señor, nuevas fuerzas, Señor. ¿Por qué no levantamos nuestras manos una vez más a nuestro Señor y pidámosles esa renovación de fuerzas a nuestras vidas? Gracias, Señor Jesús, porque hiciste todo por nosotros, Señor. Y Padre, gracias por las personas que has dejado permitir que vengan el día de hoy, Señor, y se gocen en tu presencia, Señor. Padre, tú eres el invitado especial esta noche, Señor, y Padre, haz tú la obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y Padre, al igualmente de nuestros hermanos que se encuentran en casa o que no pudieron venir hoy, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como están, hermanos, ¿por qué no se dan la vueltecita y salúdense unos a otros? Sean bienvenidos a todos, a los hermanos que nos miran por internet también. Créanme, ¿por qué no se dan la vueltecita y que retroceda la cámara allá Jimmy, mi asistente, y que volteen a ver al pastor y le digan hola, ¿ok? Que estamos orando por él, ¿ok? Ok, así es que el pastor está un poquito indispuesto, igual que su familia, así es que nuestras oraciones están con él, ¿ok? Por favor, ténganlo. Tomen asiento. Ya se saludaron, ¿verdad? Ok. El día de hoy me pidió el pastor que si podíamos compartir, y vamos a compartir Timoteo. La vez pasada compartí Timoteo acerca de la oración, así que voy a continuar en ese libro, ya que lo estamos estudiando, mi hermano Humberto, el pastor y yo. Y hay muy buenas exhortaciones, así que por favor acompáñame y abran sus Biblias, si las trajeron el día de hoy, o en sus teléfonos. Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Qué rápidos somos, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle que este libro me encanta a mí, ¿ok? Este libro, como podemos decir, no es un libro más... es un poquito más diferente que las otras cartas, ¿ok? Esta carta pastoral es una carta pastoral, no es una carta dirigida a la iglesia, sino que es una carta personal. ¿Por qué decimos personal? Porque se la escribió directamente a su discípulo. Y este discípulo se llamaba Timoteo. Cuando este Pablo se acercó, tomó muy de joven al joven Timoteo, ¿ok? Y lo adoptó y le llamó hijo en la fe, ¿ok? Y las exhortaciones en los diferentes, en la primera carta la escribió más o menos en el año 50, en el año 58, 60 aproximadamente, y la segunda carta la escribió 2 años o 3 años más después, ¿ok? Así que tienen más o menos un poco de parecido, pero en los 6 capítulos que están en la primera carta de Timoteo hay muy buenas exhortaciones, tanto para la iglesia como para las personas que sirven, como para el pastor y para los diáconos y para todas las personas que están sirviendo o involucradas en las cosas de la iglesia. Al igualmente también son cosas muy particulares y personales para cada uno de nosotros que lo podemos aplicar en nuestra vida. Así es que, ¿qué les parece si vamos de lleno? Déjenme decirle que esta carta, ¿okay? Son las 7:22, ¿ok? Vamos a tratar de terminarlo lo más pronto posible, ¿ok? Solamente son, ¿cuántos versículos? 25, ¿verdad? Sí. 25 versículos. Bueno, yo soy bastante rápido, por eso me traje una camiseta con carros de rápidos, ¿ok? Rápido y furioso, ¿ok? Déjeme decirle que Pablo este capítulo lo dividió en 4 partes, ¿ok? Está bosquejeado de 4 diferentes partes, del versículo 1 al versículo 2, para las personas que están tomando notas. Déjeme decirle que está hablando de la madurez de las personas.
Y aquí se miran 4 grupos de personas. ¿Cuáles son estos? Las personas adultas o mayores, ¿ok? Los jóvenes y también las mujeres adultas, como las jovencitas también, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, del versículo 1 al versículo 2 va a dar ciertas instrucciones para ellos, y del versículo 3 al versículo 8 está hablando acerca de las viudas en angustia, ¿ok? Así como también van a haber unas personas que también son carnales, ¿ok? En el versículo 9 al 16 se extiende un poquito más y continúa hablando acerca de las viudas dedicadas a las obras espirituales, ¿ok? ¿Estamos? Y del versículo 17 al versículo 25, ¿ok? Está hablando de los ancianos y de las personas que sirven para la iglesia, ¿ok? ¿Estamos? Una preguntita para comenzar. ¿Tenemos alguna viuda aquí? Una nada más, ¿ok? Este tema va dedicado para ella y para todas las otras viudas, ¿ok? Pero sabemos que la viudez, no les voy a dar la referencia porque ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Qué es ser viuda? Es que se murió el esposo. Que se murió el esposo. Así de sencillo, ¿verdad? No es nada bíblico, no es nada del otro mundo. Saben que es de eso. Así es que vamos a tomar particularidad para qué pasa con estas personas, ¿verdad? Déjenme decirle que Dios ha tomado en cuenta estos temas porque son muy importantes. Especialmente en aquella época, a la mujer casi no le daban el atributo que tenían que darle, ¿no? No le dan la correspondencia de tomarla en cuenta en las cosas. Pero déjeme decirle que Jesús, nuestro Dios, tiene particular, especial, de atenderlas en general, tanto al hombre como a la mujer, ¿okay? Así es que vamos a ver el versículo 1, ¿qué les parece? En el versículo 1 dice: no reprendas ¿a qué? Al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Como les repito, aquí está hablando acerca de la madurez de estas personas, ¿ok? Y el tema que le puse es las actitudes con los hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque va a hablar tanto de los hombres como de las mujeres, pero va a hablar también de las viudas, ¿ok? Así es que aquí habla acerca del anciano. ¿Cuántos ancianos tenemos aquí? ya levantó la mano al que miran así con color de plata ese pelo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que el término anciano se utilizaba en aquella época para 2 cosas, ¿ok? Tanto a las personas mayores como a las personas que ejecutaban una labor dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? No era necesariamente anciano. No necesariamente, porque si estamos viendo el libro de Timoteo, Timoteo era un joven, era radicalmente bastante joven comparados a los otros pastores. Recuerden, Timoteo fue asignado como un pastor a la iglesia de Efesios. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ok? A esa iglesia se la dio Pablo a Timoteo. Tú condúcela. En esa iglesia iban a ver de todo, ¿ok? En todas las cosas difíciles. Es por eso que escribió directamente esta carta personal para Timoteo, para que él tomase atención para todas las circunstancias que pasarían en la iglesia, ¿ok? Todos los problemas que vendrían, pues él iba a estar lleno del Espíritu Santo para dar la respuesta correcta a las personas, ¿ok? Así es que dice aquí: no reprendas al anciano. ¿Por qué? Si no, exhórtale como a padre. Noten lo que las palabras que está tomando es
como que si toma a las personas mayores como que si fueran tu propio papá. ¿Se dan cuenta? Le está poniendo el saborcito, dice, de lo que nuestro Señor Cristo Jesús nos enseñó, que nos amemos unos a otros. ¿De acuerdo? Díganme ustedes si ustedes pueden amar a otra persona no siendo su padre o una persona mayor de la misma manera que aman a su padre, a una persona desconocida. ¿Podríamos hacer eso? Es difícil, ¿no? Pero déjenme decirle que aquí nos está exhortando que lo podamos aplicar, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios lo está poniendo como un mandamiento. ¿A qué se refiere? Veamos Levíticos 19:32. Levíticos 19:32. Dice, ¿qué es lo que dice? Ok, estamos comprendiendo. Déjeme decirle que 19:32. 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del ¿qué? Del anciano. Aquí se refiere a personas que son de una edad ya mayores. ¿Ok? ¿De acuerdo? Estamos hablando en general. Estamos hablando tanto de mujeres como de hombres. ¿Se recuerdan que en nuestro tiempo a nosotros nos exhortaban, nos enseñaban y nos disciplinaban nuestros padres que nosotros teníamos que honrar a la vejez? Cuidadito que nosotros dijéramos algo contra las personas mayores en aquel tiempo. ¿Se han dado cuenta que las generaciones de hoy actualmente están cambiando muchísimo? ¿Por qué? Porque no influimos nosotros en la ¿qué? En la disciplina de nuestros hijos. Tanto ellos que podemos verlo fuera de nuestra casa. Al ir al supermercado, los niños están gritándole tales cosas a las madres, a los padres, y quieren hacer lo que ellos les planen. ¿Estamos de acuerdo? No, la palabra nos está enseñando aquí, ¿sabes qué? Debes de respetar eso. A las gentes mayores debes de respetarlas. Eso es lo que nos está exhortando Pablo. Aquí dice, exhorta al anciano, al hombre de tal manera como a padre, le dice, con amor, con ternura, ¿ok? Y dice, a los jóvenes como a hermanos. ¿A qué se refiere? A personas de nuestra edad o a personas más jóvenes que nosotros, vamos a tener un respeto, ¿no? No vamos a ir a hablarle vulgaridades o vamos a hablar de las cosas de Dios. En esto nos está exhortando. ¿De acuerdo? Y dice aquí, ahora viene con las mujeres, dice a las ancianas como a madres. ¿Quiénes de ustedes no tienen respeto por su mamá? Una de las cosas que más amamos aquí es a nuestras mamás, ¿no? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Con nuestras mamás nos llevamos tanto una como otra. Hay dificultades a veces, pero ¿saben qué? A mí me enseñaron a honrar todo esto. ¿De acuerdo? Y ahora bien, luego dice, a las jovencitas, a las personas más jóvenes, ¿ok? Dice, como hermanas, con toda pureza. ¿A qué se refiere eso? Que no las miremos con ojos, ¿qué? Altaneros, con ojos viles. ¿Ustedes saben cómo se comportan los hombres? Solo con la vista podemos pecar, ¿de acuerdo? Podemos hasta adulterar con nuestra vista, como Jesús nos dijo a nosotros. Por eso es que Pablo está instruyendo a Timoteo, al joven Timoteo, de tal manera que cuando lleguen esas jóvenes a la congregación de él podría exhortarlas de una manera como viéndolas a su propia hermana. ¿Al caso no somos una familia aquí nosotros? Honramos todas las cosas. Tanto me place a mí decirles que hay ciertas personas aquí que llaman a mi hermano allá, al anciano, a la mano derecha. Déjeme decirle que le dice papá y a su esposa le dice mamá.
Y el hermano, por cierto, no vino el día de hoy, ¿verdad? Pero déjeme decirle que esas son grandes palabras. Me imagino que se ha de sentir orgulloso el hermano Humberto cuando le dicen ciertas cosas así, ¿sí? Entonces, de tal manera es ese mismo respeto que implementamos entre nosotros. Por ejemplo, nosotros nos tenemos que tratar con respeto, ¿ok? A nuestra hermana, pues, ¿cuánto no la queremos, verdad? A nuestra hermanita, ¿verdad? O sea, esas canas no están de por gusto ahí, inspiran respeto, sabiduría, ¿ok? Eso es lo que le está tratando de enseñar Timoteo, y eso es lo que tenemos nosotros, ¿ok? Así es que, ¿por qué? ¿Por qué lo expresa de esta manera Pablo? Pablo lo expresa de esta manera porque el verbo que está, dice, sino exhórtalos. Exhortarlos significa que debe de amonestar a estas personas. ¿Por qué? Porque el día de mañana no todos somos limpios, ¿ok? Siempre somos pecadores, ¿se han dado cuenta? La exhortación que le hace ver aquí Pablo a Timoteo dice, amonesta a estas personas. El verbo exhortarles significa llamar a esta persona, llamarla aparte, y le vas a dar la exoneración, o sea, lo que necesita escuchar esta persona. Imagínense que alguna persona de nosotros estuviese en pecado. ¿Cómo yo me puedo aproximar a mi hermano Humberto, que es el más mayor de aquí, verdad? O tal vez sea otra persona, ¿verdad? Mi hermano Francisco tal vez sea mayor que él. Pero en fin, ¿cómo yo me podría acercar y darle una exhortación si yo soy menor que él? Debo de hacerlo con amor. A eso se refiere. Debo de apartarlo y llamarle y decirle, llamarle la atención. Esto es lo que está enseñando Timoteo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En eso es lo que se refiere. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía que reprenderlos de una manera persistiéndoles para que no pecasen. Recuérdense que habían personas carnales en ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estamos entendidos ese grupo de personas? Ahora, continuando en el segundo subtítulo, se refiere ya a las viudas y dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Noten bien, esta palabra en verdad lo son significa que hay estipulado que un requisito para esas personas, ¿ok? Porque hay viudas que no son viudas. Lo que me refiero es que aparentemente se ha muerto su esposo, pero andan en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver eso también más adelante, ¿de acuerdo? Por eso le hace la reflexión aquí Pablo y dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Este tipo de personas, Dios toma especial atención por ellos. ¿Se han dado cuenta que Dios siempre ha tenido en lista a los huérfanos y a las viudas? No me las toques, no me las toques, no me toques ¿a qué? Al huérfano, no me toques a los niños, no me toques a las viudas. Era una de las cosas especiales que Dios tenía por ese grupo de personas. Veamos qué es lo que dice. Déjeme decirle que en las diferentes listas, nuestro Dios honra, era el defensor de las viudas y de los huérfanos. Defendía eso. En Salmo 68:5, si me acompañan ahí, vamos a estar leyendo un poquito. 68:5 dice esto. (68:5) dice: Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. ¿Sí? ¿Quién los defiende? Dios, ¿no? Dios bendice a aquellos que ayudan y honran a los huérfanos y a las viudas también, ¿sí? Isaías 1:17, ¿ok? Vayamos a Isaías 1:17.
Isaías 1:17 dice aprended a hacer el bien y buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a las viudas. ¿Ya lo notaron? Ahora, Dios reprende y castiga a los que afligen a ese tipo de personas. No los voy a leer, pero hay muchas citas bíblicas. Vayan, pueden ir a Deuteronomio 24:17, Deuteronomio 27:19, Zacarías 7:10 y hay un salmo especial, 94:6. Lo dejo para que ustedes lo lean en casa, ¿de acuerdo? Versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos, nótenlo bien, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y, ¿a qué dice? Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El versículo 4 es la clave para las personas viudas. ¿Ya lo notaron? Si las personas viudas tienen hijos, ¿qué deben de hacer sus hijos? Sus hijos deben de tomarlos en cuenta a los padres, porque los criaron, ¿ok? Ellos son los responsables que cuando llegan a una vejez, nuestros padres, nosotros como hijos debemos de poner atención especial por las necesidades que tienen nuestros padres o nuestros ancianos, ¿de acuerdo? Pero noten bien, yo no estoy hablando de mis padres, ni estoy hablando de, estamos hablando de ¿quién? De las viudas, ¿correcto? Es casi la misma idea, la misma ideología que está aplicando para con los padres, es la misma ideología para las viudas, ¿de acuerdo? Las viudas, ¿qué pasa? No tienen su sostenimiento, que es su esposo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como hijos debemos de sostener y ayudarles. Hay un versículo tan hermoso en Efesios, ¿qué les parece? Si leemos Efesios, déjenme ver. Está en Efesios, déjenme buscarlo por favor. Ok, Efesios 6, ¿de acuerdo? Dice 6:1, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Lo notaron? Y dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Noten bien el mandamiento, que casi es la misma escritura que Pablo está escribiendo aquí en Timoteo. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda a estos primeros a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Qué es bueno? Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? Y luego nos da el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Si lo aplicamos eso, es una bendición para nosotros. ¿Quién no ha hecho eso dentro de nosotros ahora que somos cristianos? ¿Quién no honra a su padre y a su madre? Y dice, te irá bien sobre la tierra y serás de larga vida. ¿Ok? Déjeme decirle que ser anciano ya me pesan los años así, imagínense. Y si hemos sido buenos con nuestros padres, dice que seremos de larga vida aquí en la tierra, ¿verdad? No. Bueno,
déjeme decirle que aquellos que estoy viendo bastantes ganan aquí porque fueron buenos hijos, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Bueno, seguimos adelante y seguimos en el versículo 5, dice: mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera, ¿qué dice? En Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Lo vieron? ¿De quiénes está hablando aquí? Una vez más, acerca de la viuda, ¿no? Pero lo que enseña aquí dice: mas la que en verdad, una vez más, hace referencia, en la que en verdad es viuda, se ha quedado sola totalmente. ¿Ok? Déjeme decirle que nuestra hermanita prácticamente está cumpliendo todos los requisitos de acá, ¿verdad? Y déjeme decirle, ¿qué es lo que hace ella? Espera en Dios. Y es diligente ¿en qué? En puras súplicas. Y déjeme que no se cansa de orar constantemente. Es un gran ejemplo, ¿no? Las viudas verdaderas, eso es lo que deben de hacer. Déjeme decirle que hay mujeres aquí que tal vez no se han casado. Viven solas. Prácticamente hacen la misma práctica que una mujer viuda también aquí. A la par tenemos una hermana que es parecida. Igual. Benditos sean esas personas. ¿Saben? El salmista lo representa así. Miren el Salmo 123.1. ¿Qué dice ahí? El Salmo 123.1 dice: ¿a quién levantan los ojos? Salmo, por favor, pantalla. Salmo 123.1. No me duerme el muchacho. Vamos a ir a Salmos porque... ¿Ya lo encontraron? Amén por ustedes, ¿no? Salmo 123.1. ¿A quién levantan los ojos? A ti alcé mis ojos, dice. A ti que habitas en los cielos, ¿sí? O sea, esa viuda, ¿en quién puede poner los ojos? Solamente en Dios, ¿no? Es el único socorro que va a recibir. Y dice el 2: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Nótenlo bien. Y nos pone como ejemplo en aquel tiempo que éramos esclavos, que eran esclavos. Sí, los esclavos siempre ponían atención a aquel que siempre estaba esperando por su amo, que le diese de sustentamiento. Oh, ahí está. ¿Okay? Que le diera el sustentamiento y que ahí también iba a recibir techo y todas las provisiones que necesitara. ¿De acuerdo? Entonces, pero esta mujer está sola. ¿En quién va a poner la ayuda? En Dios. Su confianza es totalmente en Dios. ¿De acuerdo? Ahora, veamos en el versículo 6, dice: pero las que se entregan a los placeres viviendo, ¿qué dice? Están muertas. Está hablando de otro tipo de viudas. Son de las viudas que son bastante jóvenes y se dedican ¿a qué? A la pachanga, ¿no? ¿Sí? Las viudas alegres, ¿no? Pero ¿qué es lo que se refiere aquí? Dice, cuando se entregan a los placeres estos tipos de personas, dice, viviendo están muertas. Qué dificultad, ¿verdad? Qué exhortación más grande. Imagínense que Timoteo tiene que decirle a ese tipo de personas así. Y en nuestros días también puede pasar esas cosas, ¿no? Podemos decirle a una viuda que se sepa comportar delante de los ojos de Dios, ¿no? ¿Sí? Ahora dice, ¿por qué dice esto? Esto me hace referencia a Mateo 13:22, ¿sí? Mateo 13:22, ¿qué les parece? Mateo 13:22, la parábola donde Jesús estaba hablando, ¿sí?
13:22 dice, Jesús estaba hablando acerca del que sembraba la semilla y dice, el que fuese sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Así son ese tipo de personas o de viudas que vienen a veces a la iglesia, oyen la palabra, pero en realidad no tienen un buen fruto. ¿Sí? Los afanes de este mundo las agravia. Y Santiago nos dice a nosotros en su palabra, diciéndonos así, que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Sí? Los afanes de este mundo nos pueden enredar en muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La exhortación no es directamente solo para las viudas, sino de que nosotros nos está hablando también, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora, sigamos en el 7. Mandando también, dice, estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En el versículo 7 y 8 nos dan una exhortación dura y difícil, ¿sí? Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. ¿A qué se refiere? Que hay que darles la palabra de verdad. Hay que hacerlas frente a ese tipo de pecados. Por eso dice que las exhorte como a madre, con amor, ¿ok? No directamente, pero sí. La palabra cuando entra a nuestro corazón es como una espada de dos filos, ¿sí? Y nos va a hacer vibrar a cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Ahora en el versículo 8 nos da el porqué para reprender a estas personas. Dice, porque si alguno, dice, no provee para los suyos, está hablando de los hijos que no quieren sostener a sus madres o a sus abuelos, ¿de acuerdo? Teniendo hijos. O sea, no depende de quiénes, no depende. Dios les ha dado la vida para que honren a sus padres y a sus madres, ¿sí? Así como tanto a sus abuelos también. Ahora, noten bien, en el versículo 9, bueno, lo que quiero llegar aquí dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Déjenme decirle que hay personas que no tienen nada que ver con el cristianismo y no son cristianos, pero mucho cuidado cómo quieren a sus padres. Se desvelan por trabajar por ellos y están, dice, ¿saben qué? Sin querer están haciendo la obra que Dios les mandó a hacer y no tienen la palabra de Dios. Pero nosotros que creemos y tenemos la fe en Cristo Jesús, ¿por qué vamos a deshonrar estos mandamientos? Debemos de honrar los mandamientos. En el versículo 9 nos da los requisitos o una lista o normas que se aplicarán para las personas que se les puede ayudar. En este caso, estamos hablando de las viudas, ¿verdad? Miren lo que dice. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. ¿A qué lista se refiere? Me imagino que esta es una lista para poderla ayudar dentro de la iglesia, ¿sí? O sea, no todas las viudas cumplen los requisitos. Mi madre fue viuda por 9 años. ¿Ok? ¿La iglesia tendría que ayudarle? No. Tenía 8 hijos. Y tiene como 22 o 23 nietos. ¿Se dan cuenta? Todas esas personas tenemos que ayudarle a nuestros padres cuando estaba en vida mi madre. ¿Sí? O sea, no dependía de la iglesia. Pero hay ciertos casos que sí la iglesia debe ayudar. Y eso es lo que está haciéndole ver aquí Pablo a Timoteo. Dice, se ha puesto en la lista solo a las viudas no menor de 70 años. ¿Ok? ¿Ya pasó esa edad, hermanita? Ok, vamos a hablar. Dice, que haya sido esposa de un solo marido. Nótenlo bien. Que tenga, ¿qué? Testimonio de buenas obras. Anótenla. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad,
No me he llevado a su casa. Ok. Dice, si ha lavado los pies de los santos. Oh, aquí tiene un montón de santos, hermanos. Ya. Empezar, dice, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, hay muchas cosas aquí que nos está dando requisitos para ese tipo de viudas, ¿ok? Tiene que pasar de 60 años y requisitos que van así y que podamos ver, wow, y se le da. Hay un ejemplo hermosísimo dentro de la Biblia. Hay dos prácticamente, pero el más lindo es este. ¿Por qué no me acompañan en Lucas capítulo 2, versículo 36? ¿Qué le parece? Qué rápido está ya aquí el muchacho. Lo vamos a leer juntos para que pongan atención. ¿Estamos? Versículo 36 dice, y estaba allí, ¿quién dice? Allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. ¿Okay? Se llamaba Ana de Aser. ¿Sí? Ese es el apellido, en serio. Ok. De edad de, ¿qué dice? Muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Déjeme decirle que en aquel tiempo las muchachas se casaban de la edad de 13 a 15 años. ¿Sí? Imagínense que tuviera 13 y vivió ¿cuántos años con su esposo? 7, tenía ya 20 años. ¿Y qué más dice aquí? Y era viuda hacía, ¿qué dice? 84 años. O sea que tenía como 100 años, ¿verdad? ¿De acuerdo? 100 años esta mujer. Ahora bien, ¿qué es lo que dice que hacía? Y no sé qué. Y no, mire, subrayenle por favor a esa Biblia estas palabras. ¿Qué debe hacer esa mujer? Dice, ¿qué? Y no se apartaba del templo, sirviendo ¿de qué? De noche y de día, con ayuno y oración. ¿Lo notaron? En el versículo 37 está la clave de lo que hacía esta mujer. ¿Sí? Ahora, en el versículo 5 leímos más, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oración noche y día. ¿Qué hacía Ana? Wow. ¿Y qué pasó más adelante? ¿No se le presentó a nuestro Señor Cristo Jesús la salvación en vivo a Él? ¿Ustedes creen que Dios no tenía acontecido eso, que Dios tendría cuidado de Ana, a pesar de su edad? Créanme que Dios en esos 84 años estuvo diligentemente ayudando a esta mujer para ese momento especial cuando Dios se iba a presentar en carne con él. Y lo vio y lo presenció y lo alzó. Así vamos a hacer nosotros. ¿Ok? Cuando nos casemos delante de Dios, nosotros vamos a estar ahí con el Señor en presencia. ¿Ok? No importa todo lo que esperen. ¿Ok? Ahora, en el 11 dice, pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Sí? Mucho de cuidado, el versículo 11 y 12 es, el instinto animal que surge en nosotros, la carnalidad. Imagínense una viuda de 32 años. Hay viudas de 32 años. ¿Se han dado cuenta? En donde trabaja mi esposa había una viuda y joven. Y no se había casado por muchos años. Pero imagínense estas personas, si se dedican a entregarse a las pasiones del mundo,
están perdidas, ¿no? O sea, porque no conocen la palabra. Mueren de conocimiento porque no conocen de que Dios les puede dar el cuidado. ¿Ok? Ahora, el versículo 13 dice, y también aprenden a ¿qué dice? A ser ociosas. Andan de casa en casa y no solamente ociosas, sino también ¿qué? Yo no lo digo, por favor. Y déjeme decirle que esto no solo va para las mujeres. Déjeme decirle que los hombres son bien chismosos también, ¿sí? Óigame, si yo les contara de mi trabajo, vengo a ser bien chismoso, ¿no? Pero sí, créame, espero que no me estén viendo, pero me van a quitar la cabeza cuando llegue ya al trabajo. Porque si es que hay hombres que verdaderamente, sí. Aquí dice a la mujer, va, sino también chismosas y entremetidas, dice. Pero no he visto hombres que sean entremetidos, no. Bueno, que Dios nos aparte de eso, ¿verdad? Hablando lo que no debería. Regularmente el versículo 13 es bien duro y directo para cada tipo de corazón que existe aquí. No es para la viuda, es para todo el mundo, ¿ok? Tanto para mujeres como para hombres. Apliquémoslo en nuestra vida, ¿ok? Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Una instrucción para evitar todo lo ocurrido, para que no entremos a la carnalidad. ¿Qué nos recomienda Pablo? Dice que las viudas jóvenes se casen, que críen a sus hijos y que gobiernen bien su casa. Son requisitos para servir en la iglesia. En el 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Sí? Miren lo que dice Primera de Timoteo 1:6. Primera de Timoteo 1:6 dice, pero algunas no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasaron en el tiempo de debates sin sentidos. Esta es la Biblia Nueva Traducción Viviente. Ahora, en la Reina Valera dice, de las cuales cosas, desviándose algunas, se apartaron a vanas palabrerías. En Primera de Timoteo 1:6 nos especifica a nosotros que nosotros nos podemos apartar de la fe por andar escuchando falsas doctrinas, cuentos que no nos convienen, o chismes, como dicen aquí, o cosas que no deberíamos de estar hablando. Por eso dice aquí, nos podemos apartar. ¿Y quién viene? Satanás anda como león buscando a quién, ¿sí? Y esas son presas fáciles para Satanás, ¿no? Y aquí dice, se han apartado en pos de Satanás, ¿sí? Mucho cuidado, ¿ok? Hay que ser mejor que mujeres diligentes como Ana, en oración y en súplica todo el tiempo. 16, para acabar con las viudas. Si algún creyente o alguna creyenta tiene viudas, que las mantenga, dice. ¿Qué? Debemos de sostener a nuestros ancianos, si tienen hijos, ¿verdad? Y si no, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para lo que en verdad son viudas, ¿sí? La iglesia debe de prestar un servicio, a eso es a lo que se refiere, ¿ok? Dios puede prestar un servicio a este tipo de viudas cuando son ese estilo de viudas que en verdad lo son, ¿de acuerdo? Pero si en realidad tiene hijos, no, en ninguna manera, ¿no? No va a llegar como muchos de nosotros a veces andamos pidiendo dinero hasta por todos lados, ¿verdad? Y no debemos de ser así. Debemos tener la confianza y la plenitud que Dios nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? Y acabando con esas, entramos a la última parte, la cuarta parte. Y dice el versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Ya voy a pasar la bolsita, ¿no? No se refiere a eso, ¿ok? Nótenlo bien,
que este tipo de personas, ustedes saben que el venir aquí es un pánico completo. Tenemos que estudiar la palabra para saber qué es lo que está hablando, qué está tratando de decir la palabra por medio del Espíritu Santo para comunicársela al pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Porque muchos se pueden parar acá y dan cosas que no son. Nuestro pastor se esfuerza muchísimo para poder enseñar la palabra tal como es y dar el mensaje a la iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? Ahora, dice, hay que tenerlos en mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Okay? Dice, el 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿A qué se significa esto? En aquel tiempo, el buey andaba trillando todo lo que era la siembra, ¿ok? Pero él tenía que comer, ¿sí? Podía andar trabajando y comiendo a la vez. Y aquí dice, no le vas a poner bozal, o sea, no lo vas a dejar de que coma o recupere su fuerza el buey, porque está haciendo su trabajo. Es digno de comer también, ¿sí? A eso mismo se está refiriendo con un tipo de personas que merecen un respeto a las personas que predican la palabra. Y por eso constantemente debemos de estar orando por nuestros pastores, por las iglesias, constantemente, porque son de mayor especial atentado para Satanás. Satanás quiere derribarlos, y créanme que hay muchos que han caído, estando en posiciones tan bonitas que Dios los ha usado poderosamente y pueden caer. Versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Noten lo que el versículo 19 emplea lo que antiguamente utilizábamos, que Dios siempre quería que hubiesen 2 o 3 testigos, para que fueran testigos de lo que están hablando. Por ejemplo, si queremos reprender a un anciano, dice, ¿sabes qué? Aquí ya no se refiere a la edad, sino a aquella persona que está sirviendo, ¿de acuerdo? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay diferentes posiciones, y podemos ir y reprender a esa persona si está haciendo algo indebido, ¿de acuerdo? Pero no solos, sino que dice entre 2 testigos o más, ¿de acuerdo? Por eso dice que Dios aborrece al testigo falso. Eso está en Proverbios 6, 16. 7 cosas aborrece Dios. ¿Cómo aborrece los testigos falsos? ¿Cuándo podemos ver de eso, de los testigos falsos? ¿Se recuerdan cuando Jesucristo iba al juicio y cuánta gente presentaron falsa para darle el juicio a Jesucristo? No encontraban nada contra él, ¿no? Incluso hasta Pilato decía, no encuentro nada indigno en él. No podían encontrar qué, pero estos se la armaron y siguieron. Dice el versículo 20, a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿A qué se refieren estos? Estas ya son masacres más mayores, como podemos decir. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes están disciplinando a un hijo, cómo le dicen? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo tratan? Hijo, no sigas haciendo eso, ¿no? ¿Así? ¿No? Ay, que como hasta se están sonriendo, ¿no? ¿Así le dicen? ¿Cómo te portaste el día de hoy, no? Así son las reprensiones a veces. ¿Saben? A nosotros nos enseñan que debemos de amar. Y aquí dice, repréndelos. Y repréndelos duramente. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Reprendiéndolos nosotros solos?
delante de todos. Todos van a ser testigos de las acusaciones. Ahora, ¿por qué dice? Porque el que persiste en pecar, ¿ok? Recuérdense que las personas que pecamos no entramos al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos destituidos del reino de la gloria de Dios. Ahora, vayamos a Hebreos capítulo 12, por favor. En el capítulo 12 nos da una exhortación muy hermosa. Me quedan 10 minutitos, ya casi acabamos. No se preocupen, 5 versículos faltan. Hebreos capítulo 12. ¿Estamos? Del versículo, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. ¿Qué les parece? Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado ¿qué dice? La exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies, por favor subrayen eso, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hemos sido disciplinados por nuestros padres. Ahora el versículo 8 dice: pero si os dejase sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Imagínense que los huérfanos o los abandonados hijos, ¿qué pasa? No nacen con padres, nunca han sido disciplinados por un padre, ¿de acuerdo? A eso es lo que se refiere. Y dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban y los venerábamos, porque no, ¿qué dice? Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Hay que meditar en esos versículos. Mediten qué es lo que está tratando de enseñarnos. Nos está enseñando que si nuestros padres nos disciplinaban y los respetaba y los venerábamos, cuanto más la disciplina de nuestro Dios, que viene de lo alto, para enseñarnos y tengamos vida eterna juntamente con Él. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, en el versículo 19 y 20 nos está enseñando, dice: repréndelos. Y una reprensión debe de ser así, tal como Dios es. Dice, el versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Sí? Aquí está utilizando Pablo hasta entidades celestiales, nótenlo. Te encarezco delante de ¿quién? Delante de Dios, como quien dice, de testigos. Digo, Dios está de testigo, y nuestro Señor Jesucristo, y de sus ángeles, dice, escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo a Timoteo? Dice que a los ancianos, dice, no admitas acusación si no sean con 2 o 3 testigos. Aquí Pablo está utilizando este versículo de la misma manera. Está poniendo a Dios, a Cristo Jesús y a los ángeles. ¿Ok? Que dice: guarda las cosas que te estoy diciendo y aplícalos para más adelante. Versículo 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Sí? ¿Por qué? Dice esto: muchas de las veces
las personas que están sirviendo en la iglesia, especialmente nuestros líderes, toman a otras personas para que le puedan ayudar en diferentes cargos, ¿de acuerdo? Pero aquí dice, ¿sabes qué? No te aligeres, toma a otros. A ciertas personas nosotros estábamos viendo cómo trabajaban y están trabajando de maravilla esas personas. Por lo tanto, oramos por esas personas para que sigan sirviendo en la iglesia, ¿de acuerdo? Versículo 23 dice, esta es una recomendación personal que está haciendo Pablo para Timoteo. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Déjeme decirle que el agua que pasaba sobre Efesos era bastante contaminada. Y por eso le dice, ¿sabes qué? No tomes de esa agua porque te lastima el estómago. Recuérdense que la medicina de aquel tiempo no es como la de ahora, ¿verdad? No habían TAMS, ¿verdad? Aquí le dice, ¿sabes qué? Échate un poquito de vino, ¿ah? No a ponerte así, ¿verdad? Sino un poquito de vino para que haga digestión. Muchas de las culturas ahora actualmente utilizan mucho el vino en Europa. Incluso los argentinos toman mucho vino. ¿Se han dado cuenta? ¿Okay? El mexicano no utiliza vino, sino que usa tequila. No. Ok, no vamos por ese consejo. Aquí, ahora vamos al del doctor, ¿no? Actualmente, pero aquí le sugería, era una recomendación personal para su discípulo, ¿ok? Ahora, en el versículo 24 y 25 dice esto: los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. 25 dice: asimismo se hace manifiesta las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿De qué está hablando aquí? En el versículo 24 y 25 está haciendo referencia de todo lo que hablamos desde el versículo 17, ¿ok?, hasta que terminamos aquí. Van a haber ancianos o personas que van a estar en delitos y pecados. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Llamarlos y reprenderlos. Si es necesario, tienen que haber 2 o más testigos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los pecados de ciertas personas, dice, son ocultos, ¿sí? Y vendrán a juicio más adelante. Y a veces hay personas que hacen buenas obras, ¿ok? Buenas obras, y estas obras son manifestadas delante de Dios. Mateo 5:16, ¿qué dice? Anoten esto. Cuando nosotros hacemos obras, no es para gloriarnos delante de los demás, sino para esto, para que se manifieste así, de esta manera. Mateo 5:16. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿no? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para quién son las buenas obras que hacemos? No es para que nos miren a nosotros, ¿no? Ahora, si tenemos delitos y pecados, ¿no están los ojos de Dios delante de nosotros? Miren lo que dice el Salmo 133. ¿Qué dice? Vayamos ahí. Si mirares a los pecados, ¿qué dice? Salmo 103. 133. Dice esto: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿No es verdad? Pero en ti, dice el 4, en ti hay perdón, para que seas, ¿qué? Reverenciado, ¿sí? ¿Lo notaron? Ahora,
Isaías 59:2, ¿qué dice? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué pasa cuando andamos en delitos y pecados? A veces pensamos que nos podemos ocultar, de decir, estamos cometiendo ciertos pecados. ¿Y qué dice? Están en lo oculto. ¿Sí? Están en lo oculto. Hay un versículo tan hermoso en Lucas, déjenme ver si lo encuentro. Pongan atención a este versículo. Lucas, versículo 12 y 2. Esto me hace reflexionar a mí en esto muchísimo. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Lucas 12, versículo 2 y 3 vamos a leer. ¿Estamos ahí? Miren, reflexionen cuando queremos hacer una obra mala o que creen que nos podemos salir con la nuestra. No, la palabra de Dios está para confirmar en nuestros corazones y dice esto. ¿Por qué no lo leemos juntos? A la 1, a las 2 y a las 3 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y no al aposento se proclamará en las azoteas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay nada oculto delante de Dios, ¿sí? Y, ¿saben? Mi consejo para mi hijo es esto. Tú me podrás decir todo lo que quieras, pero delante de Dios no lo vas a hacer. ¿Sí? Delante de Dios. Y si no me creen, aquí está. Miren, aquí está. Creo que está en Gálatas. Me acompañe, que con ese cerramos, ¿ok? Y cabal, miren, me eché Gálatas, ¿sí? ¿Dónde estás, Gálatas? Aquí estás. Amén, hermano. Gálatas 6. ¿Estamos ahí? Gálatas 6, 7. ¿Ya? Subrayenlo porque yo lo tengo, miren, hasta de todos colores para que miren, miren. ¿Lo notaron? Y le apuesto que hay una hermana que tiene hasta miles de colores ahí también, ¿verdad? Miren, subrayen porque estos versículos son claves para nuestra vida, para cuando queremos hacer algo malo, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Para que estas cosas no seamos avergonzados delante de nadie, sino que es digno delante de Dios, para que cuando Él venga nos encuentre y podamos erigir nuestra cabeza, y nuestra redención está pronto por venir, hermanos. No debemos de andar en delitos y pecados. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? ¿Qué dice? No, ¿qué dice? No se engañen ustedes, ¿sí? Y hay otro más bonito, Hebreos 4:13, miren lo que dice, y ya me voy, ¿ok? Hebreos 4:13. ¿Sí? Noten, dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Y dice: abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Le gustó? Son cosas para reflexionar a nuestra vida, ¿ok? Padre bendito, venimos delante de ti. Señor Padre, estamos escuchando a Pablo, la instrucción a Timoteo, tanto para las viudas, Señor,
como para nosotros, Señor, los ancianos, para las personas que servimos a la iglesia, Señor, o por aquellos que tienen deseos, Señor. Padre, delante de tus ojos no hay nada oculto, Señor. Examina nuestros corazones para poderte servir, Señor, con todo el corazón y amarte a ti, Señor. Padre, haz que tu palabra nos redarguya a nosotros, Señor. Y que, Padre, que las viudas que en verdad lo son, o sea, que la iglesia les pueda ayudar, Señor. Padre, hay mucha necesidad, Señor. Pero, Padre, oramos por esas viudas que son jóvenes, Señor, que se casen y guarden tus mandamientos, Señor. Padre, oramos por los ancianos, Señor, que sean honestos, Señor, limpios, Señor. Padre, que te sirvan con todo el corazón, Señor. Aquellos que están sirviendo, Señor, en la alabanza, en la palabra, Señor, como ujieres, Señor, como Padre, en todas las áreas en las que tú necesitas para tu servicio, para tu iglesia, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para que aquel día que cuando tú vengas, Señor, no nos encuentres en vergüenza, Señor, sino que podamos erigir nuestra cabeza y levantarla y poderte ver con amor, Señor. Como tú dices, Señor, has comenzado la buena obra en nosotros, Señor, y tú la terminarás en aquel día, Señor. Obra con tu pueblo, con el que está aquí, Señor, con el que se ha quedado en tu casa. Oramos por todos los enfermos, Señor, por Víctor, Señor. Señor, oramos por las familias que están enfermas, Señor, por nuestro pastor y su familia, Señor. Padre, por nuestros amigos, por nuestros familiares que no han venido, Señor, aún a tus pies. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Obra poderosamente, Señor, porque los tiempos ya están cerca, Señor. Gracias por esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.